las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Nosotros, en el día de hoy, vamos a referirnos básicamente a tres temas que vamos a identificar inmediatamente: el pandillerismo en Haití, que no se amedrenta. Creo que es plausible la reducción del hambre, pero sus bases se alejan de las metas de desarrollo. Lo explicaré. Y entonces el robo de las elecciones en Venezuela está claramente evidenciado. Claramente evidenciado. Esto que ocurrió en Venezuela y que tiene a ese país que ya no resistía más crisis, en una crisis realmente que no sabemos en qué pueda desembocar esa crisis en Haití. Y bueno, también está el panorama de los Juegos Olímpicos de París, a lo que nos referimos en el día de ayer a propósito de los acontecimientos de la inauguración. Unas Olimpiadas y las sedes de unas Olimpiadas son el intento de un país desarrollado de colocarse en la agenda mundial. Eso, desde luego, tiene que estar acompañado de otros objetivos, porque nadie se embarca en lo que representa el montaje de unas Olimpiadas sencillamente por la gloria de desarrollar la Olimpiada o por la figuración coyuntural que dan las Olimpiadas. Detrás de eso debe siempre, tienen que existir otros objetivos porque estas Olimpiadas, que justamente quien las trae de nuevo a la vida moderna es Francia. Es Francia que trae las Olimpiadas a la vida moderna con Pierre de Coubertin o de Coubertin. Las trae de nuevo y las relanza, ¿no? Ya antiguas, no son las Olimpiadas antiguas originadas en Grecia, sino ya estas Olimpiadas modernas que van en ese entonces, estamos hablando en el año de 1870, hay un intento de rehabilitar a una Francia que acaba de recibir una derrota humillante en la guerra franco-prusiana. Entonces Pierre de Coubertin, entre otras cosas, entendiendo que el deporte podía darle un entrenamiento a los franceses que los hicieran capaces de enfrentar otras guerras, pues rehabilita o relanza las que son las Olimpiadas modernas. Solamente 3 de estas Olimpiadas, 3 de todas las que se han celebrado en el mundo, solamente 3 han tenido un saldo económico positivo. Todo lo demás ha sido inversión que hacen los países con otros objetivos. Pero el objetivo inmediatamente económico no.
las 3 Olimpiadas en las que hay un saldo positivo en términos económicos son las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, la de Atlanta de 1996 y la de Sydney del año 2000. Después, esas grandísimas inversiones no han tenido, por lo menos en lo inmediato, porque muchas de estas cosas no tienen un objetivo inmediato y hay muchas cosas que a veces uno no percibe que están detrás de esas cosas, pero en lo inmediato solamente estas 3. París representa desde ese punto de vista una inversión con grandes pérdidas, y la pongo entre comillas. La pongo entre comillas porque las pérdidas, si hay otros objetivos, no son pérdidas, son inversiones. Lo que yo no sé, lo que yo no tengo claro es cuál sea el objetivo, porque esa ceremonia que quiso demostrar tantas cosas, ya vimos cómo esa ceremonia acabó realmente hundiéndose. Bueno, señores, el caso de Haití, uno se pudiera pensar que a estas alturas las gangas que controlan ese país, esas bandas armadas, algunas con conexiones políticas, pues estarían en un proceso de renegociación. Porque ya hay una operación internacional. Esa operación internacional, aunque deje a Haití en la misma miseria en que ha encontrado Haití, por lo menos tiene que levantar el triunfo de haber controlado o reducido las operaciones de las gangas criminales, porque de lo contrario sería un fracaso. Entonces, el momento en que esa operación está en proceso de montaje, porque se supone que deben ir 2.500 soldados, los 1.000 kenianos, de los que hay 600, y 1.500 de otros países. Entonces, lo que la inteligencia dice es que esos sectores deberían estarle demostrando a la comunidad internacional que esa es una inversión innecesaria, que pueden haber otros mecanismos para lograr la pacificación de Haití. Y por el contrario, con ataques como este que se produjeron ayer a la caravana del primer ministro de Haití, que salía de un hospital, con ataques como ese, él salía del Hospital Universitario Estatal de Haití, y entonces una de las gangas criminales, la que se denomina Vivir Juntos, pues atacó la caravana del primer ministro. Eso es un desafío. Eso es una demostración de que esas gangas no piensan que esta operación internacional las va a detener. Pudiera ser otra cosa también, porque ellos saben que su ganancia está en la prolongación, en la duración del conflicto. Si una operación como esta, que todavía no puede medirse su éxito porque la operación está, digamos, en una cuarta parte, no es la operación que se ha concebido, que se supone que tiene un carácter más robusto, no es esa operación. Pero si esa operación en cuestiones de un mínimo de 2 años no está dando resultados, pues sería un fracaso total. Y esos países, ninguno van a ir allí para quedarse, porque
quedarse significa una sustentación de tipo económico. Tampoco a nadie le andan sobrando en estos momentos soldados para mantenerlo indefinidamente en ningún lugar. Por eso, en las guerras modernas, pues los lanceros libres, es decir, los mercenarios, tienen un papel importante porque no hay ningún ejército que de por sí pueda sustentar una batalla indefinida. El tema del poblacional también ha afectado bastante a los ejércitos. Por ejemplo, la presencia de Putin en Ucrania es de apenas 120,000 soldados rusos. Es decir, Rusia pudiera aplastar a Ucrania con una presencia mucho mayor de soldados, pero no puede consentirse el lujo. Lo más que se ha podido consentir son enviar 120,000. Lo otro, tuvo que apelar a Wagner y a mercenarios para poderlo sustentar. Entonces, está ese componente. Vamos a desafiar, vamos a demostrar que esto no ha funcionado, porque esto pudiera hacer que desistan de insistir. Además, ellos están demostrando que no se han atemorizado, que no se han amedrentado. Lo otro, hay que verlo como parte de la historia de ese país. Ese país, estos grupos, estas, digamos, formaciones informales, han tenido siempre una presencia importante en la historia de ese país. No es solo el caso de una dictadura que ha sido la más estable del país, que en vez de apoyarse en el ejército, se apoyó en un cuerpo paralelo, los llamados tontomacuches. No, también en la propia historia del país, cuando se produce la invasión napoleónica, la invasión de Leclerc, en principio hay planes de Toussaint de confrontarla, pero Toussaint Louverture luego llega a acuerdos con los franceses, que terminaron engañándolo y apresándolo, pero llegó a acuerdos con los franceses. Y realmente quienes hicieron la resistencia fueron bandas paralelas que después encontraron los apoyos necesarios para desarrollar la revolución haitiana. Entonces, esa es parte de la historia de ese país. Este acontecimiento pues nos muestra que estos sectores siguen desafiantes. Vamos a ver cuál es la respuesta de la comunidad internacional frente a ese hecho.